Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio, y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos. As lecturas bíblicas que imos proclamar amósannos a actitude correcta dos discípulos de Cristo, antepoñer a vontade de Deus aos criterios mundáns, mesmo se iso nos reporta persecucións. Servir aos irmáns por amor, dando dese xeito testemuño da verdade, e ver o mundo desde a perspectiva da esperanza, sabedores de que o Señor, que lle dá aos humildes a súa forza, quere ofrecernos xa agora unha vida chea de paz e de gozo no Espírito Santo. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha ensaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Nos unimos al Salmo responsorial. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Todos los
canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman todos los confines de la tierra. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura da segunda carta do apóstolo San Paulo aos Corintios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Levamos ese tesouro en vasos de barro. Hermanos, para que tal prodigio de fuerza llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Andamos en apuros, atribulados en todo, mas no aplastados, perseguidos, pero no abandonados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, por todas partes, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios. El señor arzobispo, que preside la celebración, ha puesto incienso en el incensario y ha bendecido al diácono, que va a proclamar el texto evangélico, utilizando precisamente el incienso como un signo de veneración de este momento culminante, que es la proclamación del Evangelio dentro de la liturgia de la palabra de la Eucaristía. Mientras el coro canta el Aleluya, aclamación al Señor, antes de la proclamación evangélica.
diácono ha tomado el Evangeliario, el libro de los textos del Evangelio, del altar, donde lo había dejado al comienzo de la celebración después de la procesión de entrada. Solemnemente lo ha llevado al ambón para proceder ahora a la proclamación del texto propio de hoy. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro siervo, y el que quiera ser entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El diácono lleva el libro del Evangelio al señor arzobispo para que venere el libro y con él bendiga al pueblo. Cada 25 de julio, en la solemnidad del apóstol Santiago, durante la misa solemne que se celebra en la catedral, el rey o un delegado de la Casa Real, en representación del pueblo español, renueva la tradicional ofrenda al apóstol Santiago, dando continuidad a esta tradición instaurada por el rey Felipe IV en el año 1643. En nombre del rey Felipe IV. Desde entonces, los monarcas de España, interpretando el sentir del pueblo, agradecido a nuestro patrono, continuaron haciendo la invocación ofrenda al apóstol en busca de la paz y el progreso para todos los pueblos de España. Es lo que ahora, Señor en nombre Santiago, de Su Majestad el Rey, pocos honores hace son equivalentes el presidente de la Junta. como delegado de Su Majestad el Rey Felipe VI en esta ofrenda nacional al apóstol Santiago. En una época, la nuestra, en la que se concede un valor absoluto, a veces muy discutible, a símbolos cuyo significado es eso, muy discutible, me enorgullece poder transmitir aquí los respetos de todo el pueblo español a nuestro patrón. O igual que o peso de calquera responsabilidade, a que supón debutar como delegado rexio nesta celebración é máis liviá cando é compartida. Esta é tamén a primeira ofrenda que preside o arzobispo Francisco José Prieto, ao que quero agradecer a súa cálida acollida nesta catedral Se e estrena desexarlle en a esta maior celebración das sortes no ambos, seu el desempeño. presidente de la Junta y el A nuevo exemplar arzobispo. transición que se viviu na arquidiócese de Santiago de Compostela, a máis grande de Galicia e unha das máis significadas de España, supón un exemplo para todos, dentro e fora da Igrexa.
Estes últimos días, os españois comezamos unha nova etapa nesta senda compartida que é o noso país. Como sabe, calquera bo camiñante, cando un grupo afronta unha bifurcación, non debe dividirse, nin quedar paralizado polas naturais incertezas ou polo medo. Sexa cal sexa a alternativa que se tome, resultará máis árida e pedregosa cando os primeiros pasos parten ou podirán partir da fractura ou da desafección. A figura do apóstolo Santiago exerce, polo tanto, como recordatorio perenne da importancia de que España e de Galicia sigan avanzando unidas. Un país en paz consigo mesmo supón que as saudables e lexítimas diferenzas de pensamento, de prioridades, de intereses particulares, de orixe ou de fe relixiosa non poidan impedir, xamais, que atopemos a maneira de collernos as mans para seguir avanzando unidos. As institucións nacidas da soberanía popular que se conformarán nas vindeiras semanas acertarán sempre que antepoñan o ben común dos cidadáns a calquera outra consideración. Nada pode estar por riba de todo o que une os españois de ambos os dous hemisferios, tomando prestada a fermosa expresión da Constitución de Cádiz. Os responsables públicos, polo tanto, debemos ter sempre presente que no exercicio do noso cargo non nos representamos a nós mesmos, nin tampouco só os nosos afíns. Somos abogados defensores da pluralidade e iso implica moitas veces que a individualidade deba pasar a un segundo plano. Este acto de generosidade cara aos demais e moi especialmente cara aos distintos é máis poderoso que calquera outro xesto de autoafirmación. Recuperar o valor dos símbolos nos que cabemos todos, reforzar a credibilidade dos representantes públicos, protexer a quen necesita amparo e promover un progreso racional e equilibrado deben ser os obxectivos que nos unan neste novo tramo do camiño. A Praza do Obradoiro, testemunha e protagonista vez do desenvolvemento de Galicia e de España ao longo de tantos séculos, exerce cunha intensidade que vai a máis cada ano de praza maior de Galicia, de España e de Europa. Cada vez son máis os distintos acentos que se entrelazan fronte a esta catedral, nunha fermosa trama de conversas. A súa densidade evidencia que non deixou de crecer en ningún momento o número de persoas que emprenden a ruta cuso final de trayecto é o Sartego do Apóstolo. El Camino de Santiago registra una afluencia al alza, que constata no solo la recuperación del flujo turístico después del súbito parón de la pandemia, sino también, y mucho más importante, resalta principios que algunos creían ya olvidados. La introspección, la calma, la búsqueda interior, el sacrificio o el compañerismo se convierten en valores absolutos a lo largo de cada una de las etapas. La ruta xacobea se convierte así en un remedio a la frivolidad, al egoísmo y a los peores usos y costumbres del mundo que nos ha tocado vivir. El camino se confirma como un bastión de la vida tranquila, sensata y reflexiva en medio de todo este barullo del siglo XXI. Hoy más que nunca creo que podemos decir que el estilo de vida del peregrino no es ni mucho menos un vestigio del pasado, sino más bien y sobre todo un deseo hacia el futuro. Esta red de caminos que ha ido impregnando a Galicia de Europa y también a Europa de Galicia es hoy la mejor embajadora de nuestra tierra ante el mundo entero. Los responsables públicos, por lo tanto, debemos seguir trabajando para promoverla, para protegerla y para evitar que se desvirtúe. A lo largo de estas arterias xacobeas que recorren el continente nos llegan ecos de muchas culturas, de todas las culturas. Incontables ejemplos de lealtad y fraternidad, muchos de ellos, la mayoría anónimos pero muy importantes. Pero también nos llega, por desgracia, nos sigue llegando el sonido metálico de esa guerra que todavía se sigue librando en el este de nuestro continente. No olvidemos, por tanto, nunca a los inocentes que siguen sufriendo y sigamos trabajando para que esta contienda llegue cuanto antes a su fin. Nuestro pensamiento debe estar también siempre, pero hoy especialmente, con las víctimas del accidente ferroviario que nubló una noche del Apóstol de hace hoy 10 años. Para las familias de los que ya no están entre nosotros, para los que sobrevivieron a aquel siniestro
y para todos los profesionales y voluntarios que aquellos días trabajaron y velaron por las víctimas, vaya nuestro respaldo y nuestra reclamación de justicia. En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, le pido ayuda al apóstol Santiago para que, en su doble condición de patrón de España y de Galicia, ayude a nuestro pueblo a avanzar con prudencia, pero también sin vacilaciones, en el camino de la historia. Que bajo la tutela de la Corona podamos construir entre todos y sin excepciones y con independencia de los credos una nación abierta, una nación próspera y una nación acogedora, en la que cada español y cada gallego encuentre en el mismo confort, la misma emoción y la misma paz que sienten todos los peregrinos cuando, al llegar a esta catedral, contemplan por primera vez, en muchos casos, volar el botafumeiro. Apóstol Santiago, protege a España, protege a Galicia. Feliz día de Santiago, feliz día de Galicia. Escuchamos ahora la respuesta del arzobispo de Santiago a esa ofrenda que ha hecho el presidente de la Junta en nombre de Su Majestad el Rey. Señores arzobispos y obispos, señor nuncio de su santidad, un agradecimiento especial al Santo Padre por la concesión del palio y su imposición que hoy ha hecho en su nombre. Transmítale que desde Santiago siempre cum petro et sub petro. Saludo a los miembros del cabildo de esta catedral, a los arciprestes aquí presentes, siempre a mis queridos hermanos sacerdotes, diáconos, servidores del altar. Saludo a los miembros de la vida consagrada aquí presentes, a los fieles laicos, a las familias que estáis aquí hoy, esta mañana, entre nosotros. A las autoridades civiles, tanto locales, provinciales como autonómicas, autoridades militares y académicas. A los miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago, a los miembros de la Orden de Santiago y otras órdenes militares aquí presentes, a los que nos seguís también a través de los medios de comunicación, a todos y a cada uno que habéis llegado, todos hemos llegado de alguna manera, como peregrinos hoy aquí a esta catedral, a la casa del Señor Santiago. Un saludo a todos en el gozo que nace de que estamos aquí hoy siendo hermanos y discípulos del Señor Jesús. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Así resume el libro de los Hechos la acción evangelizadora de aquellos primeros discípulos en la bulliciosa y cosmopolita ciudad de Jerusalén. Dice el libro de los Hechos que lo hacían con mucho valor y se les miraba con mucho agrado. En aquel inmenso atrio que rodeaba el templo de Jerusalén, en aquel pórtico de Salomón que miraba al amanecer, todos se reunían en un mismo espíritu. A aquel grandioso patio acudían no solo judíos, sino también todos aquellos que no profesaban la fe judía y quisieran orar también al Dios de Israel. En aquel inmenso espacio se colocaban en apretada multitud los cambistas, paseaban los curiosos, se sentaban los escribas y maestros de la ley. Aquel templo recibió el homenaje de muchos pueblos y personajes a lo largo de los siglos. Ya en la oración con que fue dedicado aquel templo, el primero, el de Salomón, el rey sabio le pedía a Dios que escuchase tanto al extranjero y al gentil que no pertenecen al pueblo de Israel, cuando lleguen de un país lejano y oren en el templo, porque oirán hablar de tu fama, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Hoy en esta Jerusalén del Occidente, a esta nuestra querida ciudad de Santiago de Compostela, también llegan hasta esta catedral que alberga la tumba y la memoria del hijo del Zebedeo, el amigo del Señor, tantos peregrinos, previamente acogidos en la pétrea belleza de una plaza que los recibe como un lugar de búsqueda de itinerarios comunes, sin ningún atajo y sin ninguna distracción, en el cual la escucha pasa a ser primordial a pesar de las diferencias. Un espacio para quienes buscan a Dios o se interrogan por Él, y también incluso para aquellos a quienes no les causa inquietud. Aquí resonó aquella llamada de San Juan Pablo II.
Te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. Aquí el Papa Benedicto recordó que la Europa de la ciencia y las tecnologías, la Europa de la civilización y de la cultura, tiene que ser a la vez una Europa abierta a la trascendencia y a la fraternidad, con otros continentes, al Dios vivo y verdadero, desde el hombre vivo y verdadero. Esta plaza, como esta ciudad, nacidas en torno a la memoria y a la tumba del apóstol, evocan la necesidad de una misión compartida, de una ágora contemporánea, donde la fe cristiana propone y muestra no al Dios inventado, pensado, sino al Dios revelado, aquel que no es un pensamiento, sino un acontecimiento, un encuentro. La palabra hecha carne, que fue colgada de un madero y resucitada por Dios para darnos la salvación y el perdón, tal como Pedro anunció ante aquel Sanedrín judío. Conviene a todos un camino de humildad para acogerla y responderle, una humildad que sea razonable y una razón que sea humilde. Como cristianos y como Iglesia, estamos comprometidos en la construcción de la urbe humana y social y vocacionados a la esperanza de aquella urbe eterna que nos aguarda. Como se decía en el siglo II sobre los cristianos, toda tierra extraña es su patria y toda patria les resulta extraña. Pero estamos llamados a ser alma del mundo, o sea, parte viva, vivificante, con ánimo y con ánima. Como dice el Papa Francisco, deseamos integrarnos a fondo en la sociedad. Compartimos la vida con todos, escuchamos sus inquietudes, colaboramos material y espiritualmente con ellos en sus necesidades, nos alegramos con los que están alegres, lloramos con los que lloran y nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo con los demás, pero no por obligación, no como un peso que nos desgasta, sino como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga identidad. Sin confundir laicidad con laicismo, estamos implantados en la realidad de cada día. Vivimos en la ciudad donde cada uno de nosotros se acredita como persona y profesional, como compañero o como vecino. Cuando nos desacreditamos en un campo tan fundamental como este, no tenemos credibilidad en lo demás, porque hay palabras sagradas cuya realización o negación acreditan o desacreditan a una persona. Libertad, justicia y verdad. Y quien carece de ellas porque se le niegan o las niega en primera persona, carece de dignidad. Ninguna forma de vida encauza todas las necesidades humanas y ninguna política es plenamente coherente con el reino de Dios. Quizás porque aquella, la primera, es gestión de los hombres y el reino de Dios es Dios mismo. El cristianismo no es una moral, es mucho más, pero nunca menos que una moral. Es el momento de trascender la banalidad y hacer de la profundidad y de la búsqueda de sentido un lugar y un punto de encuentro. La espiritualidad hace referencia a un plano de realidad superior del ser humano, pero que también puede ser interior a él mismo, frente al cual cada persona se sitúa en actitud de búsqueda y a la vez de acogida de realidades que no se poseen suficientemente, dotadas de espesor que enriquecen al ser humano y lo llevan a indagar en lo profundo de la realidad. En el mar del fondo de los anhelos y necesidades compartidas, ahí nos podemos encontrar. Hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de tanta gente, de tantos peregrinos que acuden a esta catedral, para que no busquen apagar su sed en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro, porque como nos recordaba hoy el Evangelio, el que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Se trata de ofrecer y proponer la fe cristiana como una propuesta humanizadora
y trascendente del sentido primero y último de la vida, ya aquí y todavía más allá, desde el Dios de Jesucristo. Estamos llamados a ser levaduras en la masa, una masa a veces tan amorfa y tan líquida, donde no podemos ocultar el talento, porque la palabra es el primer acto fundante, la palabra que se hizo carne. Y el Evangelio, palabra definitiva, es siempre encuentro. Como dice el apóstol, creemos y por eso hablamos. La luz nunca oculta los colores, los intensifica. La aportación de los creyentes y de la Iglesia en su conjunto a la plaza pública tiene que ser profética, nunca acomodaticia, y tiene que responder a las necesidades e inquietudes del momento presente, vividos a veces de forma tan dramática por esta sociedad. Hay una manera profética de estar en el mundo que se opone tanto al espiritualismo que nos abade y por otro también al peligro de erigirnos en árbitros o jueces del mundo. Desde la Iglesia tenemos que ofrecer una dimensión profética realizada con verdad, con lenguaje atractivo, con una mirada amable, hasta con un sano sentido del humor y una inteligencia suficiente que sepa distinguir lo importante de lo secundario. Aprendamos a falar, ou mellor vivir, desde el lenguaje do testimonio e do amor. Aprendamos a hablar, o mejor a vivir, desde el lenguaje del testimonio y del amor, porque solo el amor es digno de fe. Ya decía Santo Tomás de Aquino que en las realidades que nos exceden, sobre todo las de Dios, es preferible el amor al conocimiento. Un amor incondicional que no distingue a propios de extraños y que convierte a cualquier ser humano en prójimo, mi prójimo. Tenemos que amar sinceramente a cada hombre y mujer Tenemos que amar sinceramente a cada hombre y mujer con los que compartimos ciudad, vida y espacio, poniendo empeño en defender lo justo y denunciar lo injusto, en rechazar lo malo como en promover el bien, pero sí también reconocer y apoyar a sinceras bondades. O ideal cristiano siempre convidará a superar a sospeita. El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor para ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. Sino en hermandade, onde home, cada persoa, pode respirar con folgura para baleirarse dos excesos e colmar os baleiros. Os cristianos temos aquí unha responsabilidade única. Los cristianos tenemos una responsabilidad única en medio de este ágora, de esta plaza, ser testigos de la paternidad de Dios y de la fraternidad de Cristo. Hemos de ser testigos al servicio de una vida más humanizada, entendida como don de Dios y como tarea humana, promotores de una cultura de vida digna del hombre y de todo hombre, sin abstracciones. Como ciudadanos y cristianos tenemos en las manos y en el corazón y en la vida una tarea irrenunciable e inexcusable: hacer de la fraternidad el sustantivo constituyente del ser humano y, por supuesto, ser y hacer del cristiano en medio de la sociedad. Encomendo a intercesión do apóstolo Santiago a todos os povos do mundo. Encomiendo a la intercesión del apóstol a todos los pueblos del mundo, a todos los que siguen sufriendo el drama de la guerra, del hambre que tantos exilios forzados provoca. A todos os povos e xentes de España. Encomiendo al apóstol a todos los pueblos y gentes de España, de nuestra querida Galicia, nuestras familias, que sigan siendo, en estos momentos de crisis e incertidumbre, lugares de vida y de fe, donde todos, especialmente nuestros niños y ancianos, sean cuidados, queridos y consolados. En el 10º aniversario del terrible accidente ferroviario de Angrois, que nos conmovió en la víspera de esta solemnidad,
Quiero recordar a las víctimas y sus familias desde la esperanza que nos viene del Dios de la vida, desde el consuelo que brota del corazón del Padre misericordioso. Al apóstol presento a todos los chicos que desde tantos lugares del mundo acudirán, junto con el Papa Francisco, a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, para que sean testigos gozosos de Cristo vivo. Pido por aquellos que han sido elegidos en las recientes elecciones generales, para que dediquen sus mejores esfuerzos y existencias al bien común y al compromiso por construir una sociedad en paz, cimentada en la verdad, en la justicia y la libertad, en la que servir siempre sea el horizonte de responsabilidad política por encima de las legítimas diferencias políticas. Por intercesión del Santo Apóstol Santiago, pido al Señor que bendiga a sus majestades y a la familia real. También a vuestra excelencia, señor oferente, a su familia y a sus colaboradores. Que de nuevo desde Santiago renazca la esperanza que nunca decae y que siempre nos sostiene. Significativas palabras, tanto del oferente como del señor arzobispo, precisamente en este momento histórico que nos toca vivir. Ambos nos han recordado la responsabilidad que todos hemos de asumir en colaborar para una convivencia en paz, para una convivencia solidaria, para una convivencia fraterna. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como vemos, la celebración de hoy no tiene la oración universal, oración de los fieles, que siempre es una parte conclusiva de la liturgia de la palabra. Se considera que las peticiones en la Eucaristía de hoy han sido ya hechas, tanto en la ofrenda por parte del presidente de la Xunta, en nombre de Su Majestad el Rey, como en la respuesta que el señor arzobispo con su homilía ha realizado. Los diáconos preparan ya el altar y sobre él los dones para la celebración de la Eucaristía, el pan y el vino, que serán transformados por la oración de la Iglesia y la invocación del Espíritu en el cuerpo y la sangre del Señor.
presidente de la celebración, señor arzobispo de Santiago, bendice los dones preparados para la celebración, bendice, inciensa el crucifijo, la cruz, y a continuación el altar, signo permanente de Cristo en medio del templo, en medio del espacio celebrativo. El diácono ahora inciensa al presidente de la celebración. A continuación incensará a los concelebrantes y finalmente al pueblo de Dios. Hoy también va a incensar ahora al delegado regio en esta celebración. Este gesto de la incensación, tanto de los ministros ordenados como del pueblo de Dios, indican la dignidad sacerdotal recibida en el bautismo y que nos capacita para ofrecer el culto a Dios. La celebración de la Eucaristía, la celebración litúrgica, no es solo cosa, no es solo asunto de los ministros ordenados, sino de todo el pueblo de Dios. Por eso, todo el pueblo de Dios recibe la incensación en este momento. Todos concelebramos el misterio de la fe, cada uno desde nuestra propia condición. Sigamos orando todos juntos, para que este sacrificio mío, también vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus naciones. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Comienza la solemne plegaria eucarística, centro de la celebración. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno. Porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo. Y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España, en Galicia y en los pueblos hermanos, y se dilata por toda la tierra. Mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe. Hemos comenzado la plegaria eucarística con el prefacio propio de la fiesta del apóstol Santiago. Prefacio profundamente expresivo del contenido de la fiesta del apóstol. Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor.
concreta el santo, Sanctus, de la citada Missa Brevis de Ignacio Prieto. El santo, que es el canto central en toda celebración de la Eucaristía, la triple aclamación Santo, 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 dirigida al Señor, el 3 veces Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con mi hermano Francisco, obispo de esta Iglesia de Santiago de Compostela, con los otros indignos siervos tuyos, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Santiago, apóstol, y los demás de los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. O gozo e cual edicia de sermos fillos de Deus, oremos xuntos con aquela mesma oración que Cristo nos ensinou. Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a túa vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día,
perdoas nosas ofensas, como tamén perdoamos nos que nos ofenden. E non nos deixes caer na tentación, mais líbranos do mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Paz y bien, hermanos y amigos que seguís a través de la televisión esta celebración de la Eucaristía. Que el apóstol Santiago interceda por la paz, por la convivencia, por el futuro de nuestra nación. Los cantores cantan el Agnus Dei, el Cordero de Dios. El presidente de la celebración, el señor arzobispo, ha realizado la fracción del pan. El gesto más significativo, podríamos decir, de la celebración de la Eucaristía. Formamos un solo cuerpo, los que comemos el mismo pan. Ese pan con mayúsculas, que se parte para ser repartido y compartido y hacer de todos nosotros que participamos de él el único cuerpo de Cristo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. También nosotros, que desde nuestras casas nos unimos en la distancia a esta celebración de la Eucaristía, no pudiendo participar sacramentalmente, nos unimos a este momento de la comunión. Pedimos al Señor para cada uno de nosotros que fortalezca nuestra comunión con Él y que nos haga cada día, precisamente por nuestra comunión con Él, como lo fue el apóstol Santiago, testigos en medio del mundo de su presencia, de su salvación.
mientras los fieles presentes en el templo catedralicio se acercan a participar sacramentalmente en la Eucaristía, escuchamos el canto O Sacrum Convivium, o sagrado banquete en el que se recibe a Jesucristo. El alma se llena de gozo y se nos da la prenda de la gloria futura. Profundamente significativa esta imagen que podemos contemplar, la procesión del pueblo que se acerca a recibir la comunión. Es una imagen que anticipa lo que será el final de los tiempos, cuando el pueblo acudirá al encuentro del Señor que viene a ellos. Eso es lo que anticipa el gesto de la comunión. El Señor desde el altar baja al encuentro de su pueblo y el pueblo procesionalmente acude al encuentro del Señor que viene a ellos. Una imagen verdaderamente expresiva. Vemos a los jóvenes, podemos ver en las camisetas Polska, jóvenes polacos, que van ya con las camisetas de la Jornada Mundial de la Juventud, sin duda, camino de Lisboa. Santiago el Mayor fue testigo de la transfiguración en el Tabor y de la agonía de Jesús en Getsemaní. Ese es el camino que el apóstol recorrió y que simboliza la peregrinación de toda la vida cristiana, la que se debate entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Ese es también el camino interior que todos estamos invitados a realizar. La imagen de la gloria es corregida por la angustia ante el trance de la cruz sin perder la esperanza. Por eso, cuando llegan los momentos de tensión, sabemos bien que en clave evangélica no hay más autoridad que la autoridad del servicio. Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión.
Por Jesucristo nuestro Señor. El famoso botafumeiro, que se hace balancear en momentos solemnes en esta catedral, se convierte ahora en portador de nuestras oraciones y buenos deseos hasta la presencia de Dios. Imitando al salmista, debemos pedir que suba nuestra oración al Señor como sube hacia lo alto el humo perfumado por el incienso y agitado por el botafumeiro. El arzobispo ha invitado tanto al señor nuncio como al cardenal Rouco a poner incienso en el botafumeiro. Ahora lo hace él. Bendice el incienso que ha puesto para que el botafumeiro vuele en las naves, en la nave del crucero de la catedral compostelana. Como se nos ha dicho, que como el humo del incienso, suba también nuestra oración, nuestra alabanza a Dios. Santo Adalid, patrón de las Españas, amigo del Señor, defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Las armas victoriosas del cristiano venimos a templar en el sagrado y encendido fuego de tu devoto altar. Firme y segura como aquella columna que te entregó la Madre de Jesús, será en España la santa fe cristiana, bien celestial, que nos legaste tú. Gloria a Santiago, patrón insigne. Gratos tus hijos hoy te bendicen. A tus plantas postrados te ofrecemos la prenda más cordial de nuestro amor. Defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Con estas palabras del himno al apóstol Santiago, canta la Iglesia compostelana habitualmente mientras el botafumeiro vuela en la nave del crucero catedralicio. Hoy hemos escuchado esa melodía, solo música. El excelentísimo señor don Francisco José Prieto Fernández, por voluntad de Dios y de la sede apostólica, arzobispo de esta Santa Iglesia de Santiago de Compostela, en nombre del romano pontífice Francisco, dará la bendición con indulgencia plenaria a los aquí presentes y a cuantos hayan seguido el acto litúrgico que está a punto de concluir por la radio, televisión, internet o por una de las redes, siempre que cumplan las condiciones requeridas. Rogad a Dios por nuestro beatísimo Papa Francisco, por nuestro arzobispo Francisco José y por la Santa Madre Iglesia, y esforzaos por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ha concluido la celebración y los concelebrantes se disponen a realizar la procesión de salida conclusiva. Siempre espectacular y sugerente esta imagen de la catedral compostelana. Han sido muchos los mensajes que a través de las diversas intervenciones, tanto del delegado regio como del señor arzobispo, nos han ido dejando. Evocando el camino de Santiago, se nos ha recordado que tenemos que vivir la calma, la búsqueda interior, el sacrificio frente a las propuestas que muchas veces recibimos cargadas de frivolidad, de egoísmo, de individualismo. Ser capaces de hacer una sociedad, una nación abierta, próspera, acogedora, con todo lo que eso significa, también en nuestra convivencia. Y las invitaciones que el señor arzobispo nos ha recordado en su homilía, a ser testigos, a ser signos de la presencia de Dios, a ser también nosotros, como el apóstol, signos del reino, hombres y mujeres, constructores de fraternidad, de comunión, en medio del mundo, que es el verdadero fruto, por otra parte, de la Eucaristía que celebramos. Celebrar al apóstol Santiago no es mirar solo atrás, es asumir también el desafío que él nos dejó, testigos hasta la sangre del Evangelio de Jesucristo, testigos del Señor. Vemos a los obispos gallegos de las diócesis gallegas que acompañan en la celebración, así como al arzobispo secretario del Dicasterio para la Vida Consagrada, Monseñor Rodríguez Carballo, al señor arzobispo, que saluda a los fieles.
imagen central del retablo de la Catedral de Santiago, a la que los peregrinos acuden a darle el abrazo cuando llegan al final del camino. Concluye así la celebración de la solemne Eucaristía de la fiesta del Apóstol. Agradecemos a los cámaras, a los técnicos de 13 Televisión y de la televisión gallega que han hecho posible que también nosotros desde nuestra casa pudiésemos participar en este momento significativo que es la celebración de la fiesta del Apóstol en la Catedral de Compostela. Agradecemos también a todos ustedes que han querido compartir con nosotros este momento de la celebración. Desde los estudios centrales de 13 Televisión en Madrid les saludo Lino Emilio Díez Valladares, religioso sacramentino, párroco de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento en Madrid, que ha intentado ayudarles a vivir esta solemne celebración de la Eucaristía desde la Catedral de Santiago de Compostela. Alabado sea Jesucristo.